Ustedes van a encontrar en el Drive esas diapositivas, un PDF de un taller, un Excel. Bueno, he hecho dos Exceles, pero ahorita me interesa el de clase 06. Hoy sí, por ejemplo, y les aclaro, ese taller sí no es nada diferente a lo que les voy a explicar hoy en clase, que igual está en el capítulo que tenían para hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de la matriz de localización y si alcanzamos hablamos del cronograma de actividades, si no la próxima el cronograma. De ese capítulo de decisiones de localización, pues vamos a decir que siempre, sea una empresa nueva, sea una empresa ya existente y esté pensando en abrir una nueva planta, un nuevo local, lo que sea, un punto de venta, siempre nos enfrentamos a esas decisiones de localización. Siempre tenemos que escoger, abro mi empresa en este barrio, en este otro, mejor en este local, en este otro. Hablando puntualmente del proyecto de ustedes, bueno, creo que casi todos excepto uno, creo, son empresas nuevas. En el común de los casos, siempre montan la empresa en Bogotá y está bien, pero el punto es, a veces las decisiones parten de en qué país, quiero aperturar un nuevo país, a dónde me voy a ir, y en ese país, en qué ciudad, si estamos aquí, no sé, aquí en Colombia, entonces Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, y dentro de esa ciudad, entonces ahí sí, en qué barrio, y aún incluso dentro del mismo barrio, ok, ya decidí este barrio, en cuál de todos los locales. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a decidir cuál es la ubicación pues adecuada, pero no significa que sea un proceso que se realiza una única vez y ya. Cada proyecto, cada empresa pues exigirá de pronto solo uno o dos o tres. Como les digo, puede que inicialmente estemos eligiendo el país, después entre elegido el país elegimos la ciudad, después el barrio. Puede que en el caso de ustedes ya está decidido que sea en Bogotá y es válido. Ok, entonces en Bogotá vamos a decidir, no sé, si en Chicó, en Fontibón, en Galerías. Ese es el tipo de decisión que vamos a revisar hoy. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa decisión? Uno está el factor económico, los costos del arriendo, de los servicios públicos y todo lo que tenga que ver con costos que se deba asociar a ese sitio. Pero no es lo único. Ustedes encontraban ahí en el texto una lista de factores. Yo aquí les traigo unos pequeños ejemplos. Algunos de los ejemplos que les voy a decir estaban en el libro, otros no. Por ejemplo, seguridad del sector. Hay negocios que en el momento de decidir dónde van a aperturar, el tema de seguridad es indispensable. Como hay negocios que no, ni les va ni les viene el tema de seguridad. El tema de la distancia. ¿Distancia qué? Puede ser distancia de mis proveedores, puede ser distancia al mercado, puede ser distancia a mis canales de distribución. El tema de la distribución o tamaño del sitio. Puede que por la naturaleza del negocio que yo vaya a emprender, el sitio deba tener unas características específicas de metros cuadrados, de altura a veces. A veces no es solo el área pues en metros cuadrados, sino la altura, de infraestructura, características físicas del lugar en general. A veces
también están los temas ambientales. Yo creo que todos en bus, en carro, a pie, porque han trabajado lo que se han visto, que a veces hay zonas en que hay un montón de fábricas que producen una contaminación altísima, y son zonas donde se ubican ese tipo de empresas. Si de pronto el negocio que yo voy a montar es un negocio de ese tipo, con una contaminación altísima, irme a una zona residencial tal vez no. Como hay empresas en las que el factor ambiental no importa en el momento de decidir. El tema de la disponibilidad de los servicios públicos. Ojo, no estoy hablando de los costos. Los costos, pues sí, claro, es un factor de decisión, pero lo contemplo dentro de lo económico. Aquí estoy hablando de, no sé, voy a montar un negocio y necesito internet y voy a irme a una zona donde no hay cobertura de ninguna red. Pues como que no. Si hay disponibilidad de todos los servicios que necesite, agua, teléfono, gas, bueno, los que necesite. Ahora, ustedes en su proyecto van a entrar a mirar qué factores tienen en cuenta para decidir en dónde lo montan. Aclaro, se les puede llegar a ocurrir un factor que yo no mencioné, que no está en el libro y es válido. Vuelvo y les digo, en el libro, y aquí yo les estoy hablando de una manera general, hay negocios que son muy específicos, muy puntuales, y puede que ustedes digan, no, a mí se me ocurre X factor, no está en el libro, no lo mencionó el profe, pero para mí es importante, es válido, ¿vale? Entonces, yo voy a tener en cuenta factores cualitativos, factores subjetivos y factores cuantitativos, factores objetivos. Ambos se los voy a explicar con un ejemplo que está en el libro, a mi parecer muy bien explicado, pero sin embargo, ¿qué encuentran en el Excel? Pues desarrollado todo lo que vamos a ver, que estaba en el libro, pero pues desarrollado ahí para que entiendan un poco mejor. Habrá quienes se queden con la explicación de las diapositivas y ya entendí, bien. Habrá quien diga, no, definitivamente voy a ver el Excel, ahí lo tienen disponible. Si yo estoy hablando solo de solo de factores cualitativos, no estoy teniendo en cuenta los costos del lugar, sino ejemplos de factores los que ven acá. Vamos a usar algo que se llama el método cualitativo por puntos. ¿Qué es lo primero que hace? Uno, defino cuáles son los factores que para mí son importantes. En este caso eligieron materia prima disponible, cercanía al mercado, costo de los insumos, clima, mano de obra disponible. Pueden ser menos, pueden ser más, eso lo determinan ustedes. Se le asigna un peso a cada uno de los factores, siendo de mayor peso el factor que es más importante y de menor peso el que es menos importante. Eso está representado en porcentajes, 35%, 10%, 25%, etcétera, 10, 20. La sumatoria, y que no se les olvide, tiene que ser siempre 1 o 100%. No les puede dar menos, no les puede dar más. ¿Quiénes deciden esto? Ustedes. De pronto hay quien, no sé, puede que el mismo proyecto, pues, pero otra persona que esté evaluando
y diga, no, para mí es más importante el costo de los insumos, y le ponga este 35 y este 25, o incluso este es demasiado importante y le ponga no 35 sino 40, 50. Eso ya lo deciden ustedes. Ahora, aquí están ubicadas todas las posibles ubicaciones. En este caso estamos hablando de 3 zonas: zona A, B y C. Siempre lo que yo voy a evaluar son ubicaciones que cumplen con unos requisitos mínimos. No sé, voy a montar la empresa y empiezo a buscar por internet, a llamar, a ir a visitar sitios. De entrada hay unos que uno ya descarta, no sé, demasiado caro, horrible el lugar, lo que se les ocurra. Siempre hay sitios que uno no, mejor dicho, ya lo vi, lo descarto. Pues si yo ya lo tengo descartado, no tiene ningún sentido que lo incluya dentro del análisis. Ahora bien, hay otros sitios que por el contrario uno se enamora de ese sitio, mejor dicho, y tiene que ser ese, por la razón que sea. Ok, si yo voy a hacer el análisis, tengo que tratar de ser lo más objetivo posible. Y digo tratar, porque pues efectivamente ustedes han leído algo, va a jugar un tema comportamental sí o sí. Como les digo, como en el caso cuando no, es que yo quiero que sea ese sitio, y por más sitios que me muestren, por más análisis, yo ya decidí que sea ese. Si es así, pues no tiene ningún sentido hacer esto. Ahora, lo que también pasa a veces es que, bueno, va a hacer el análisis, y entonces, pero yo quiero que sea la zona B, por ejemplo, ¿y qué hago? Manipulo los datos para que ese sea el resultado. Tampoco es la idea. Vuelvo y repito, procuremos ser lo más objetivo dentro de los sitios que consideremos. Pueden ser 3, 4, 5, eso sí lo determina cada quien. ¿Qué hacemos después de que está esto? Ya tenemos los factores, los pesos. Definimos una escala para calificar, de 1 a 5, de 1 a 10. Ejemplo, yo puedo suponer que la escala que usaron acá para calificar cada zona es de 1 a 10. O incluso puedo asumir que es de 1 a 8 y que hubo zonas con factores que obtuvieron la máxima calificación. Eso sí lo definen ustedes de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 8, de 1 a 20. Pero tienen que tener clara cuál es la escala. Claro, el puntaje mayor es el mejor, el menor es el peor. Entonces aquí yo puedo decir que la zona tiene muy buena cercanía al mercado, incluso los costos de insumos me favorecen. Ok, aunque por ejemplo los costos de insumos me favorecen, en la zona B me favorecen todavía más. Puedo ver que en cuanto al clima, la zona A definitivamente ahí sí juega en contra. Como puedo ver que en la zona C el clima es muy bueno, por la razón que sea. Porque, no sé, es algo de cultivos y yo necesito que la tierra sea de X manera, o necesito que sea tierra caliente, lo que se les ocurra. O los temas ambientales, bueno. Y por ejemplo veo que la zona B y la zona C, pues en cuanto a cercanía al mercado, no sé, las dos están como igual de alejadas. Tienen definida la escala, empiezan a dar la puntuación. Aquí se le asignó esta puntuación a la zona A
en cada uno de estos factores, a la zona B en cada uno de estos factores. Hasta ahí no hemos hecho ningún cálculo, solo estamos asignando valores. Y a la zona C. Igual si ustedes se van a ver el Excel. ¿Dónde empiezan los cálculos? Con el tema de la ponderación. ¿Cómo pondero? Multiplico cada peso por su respectiva calificación. Para la zona A, para la zona B, para la zona C. Lo mismo que está aquí, aclaro, hay un pequeño error en el libro, o una de dos. Si aquí es 6, pues aquí el resultado me da es 1,2 y no 1,6, o aquí es 8 para que el resultado me dé 1,6. Es lo único que van a encontrar diferente en el Excel, que aquí le puse el 8 para que cuadrara con el 1,6. Tengo la ponderación. ¿Qué hago luego? Sumo la ponderación de cada zona, de cada ubicación, de cada local, en fin. Realizo la sumatoria. Hasta ahí no tengo que hacer más cálculos. ¿Qué es lo que sigue? Elijo la ubicación que obtuvo el mayor puntaje. En este caso, la zona B. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están mirando el Excel, solo las diapositivas? Cuéntame. ¿Esos factores nosotros los ponemos? Sí. Aquí, por ejemplo, para taller, parcial, quiz, puede pasar que yo les diga, elijanlo ustedes o yo se los doy. Ejemplo, aquí en el taller se los estoy dando. Para el proyecto de ustedes los eligen. Mal haría yo en decirles, no, todos trabajemos, ejemplo, estos factores. Y por ejemplo, mi proyecto es una comercializadora, ni siquiera manejo materia prima. Solo por un ejemplo. Y así mismo puede que hayan proyectos que incluyan otros factores que no son estos. Entonces, eso sí, lo deciden ustedes en equipo, ¿vale? Sí, señor. Vale, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿O todo claro hasta el momento? Todo claro, profe. Listo, regálenme un momento, hago algo acá. Es que el martes me enteré que tenemos que entregar una plantilla como de asistencia, pues, pero debe incluir un pantallazo de la clasilla miércoles. Listo. Listo. Después se me olvida. Ahora, ¿qué pasa en realidad? Uno normalmente tiene en consideración tanto factores subjetivos como objetivos, entendiéndose subjetivos como cualitativos, como los que acabamos de ver, y entendiéndose objetivos como los costos, todos los costos que quieran asociar al sitio, arriendo, servicios, transporte, mantenimiento, mano de obra, todo lo que se les ocurra. Entonces acudimos a lo que se conoce como el método de Brown y Gibson, que tiene en consideración ambos factores, y es lo que vamos a desarrollar
y lo que les pido hacer en el taller y lo que van a tener que hacer en su proyecto. Se divide en 4 etapas, ahí están, que ya las vamos a ir viendo etapa por etapa, cada cálculo. Empezamos con la primera, asignar un valor relativo a cada factor objetivo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ustedes pueden ir viendo ahí el Excel, ya ahorita me voy para allá. Tengo todas las localizaciones, ubicaciones, pues, en este caso son 3, A, B y C. Ustedes verán si manejan 3, 4, 5. Y se colocan los costos. Aquí está anual, normalmente uno lo maneja anual, hay quien lo coloca mensual. En realidad el resultado sería el mismo en cuanto a la decisión, ojo, ¿no? Pero bueno, coloquémoslo anual. ¿Qué costos relacionaron acá en este ejemplo? La mano de obra, la materia prima, el transporte. Yo voy a suponer, no sé, podemos estar hablando de distintos países y por eso el costo de la mano de obra varía. Pues si estamos hablando aquí en Bogotá, no creo que no varíe, que no varía la mano de obra de si coloco en el sur, en el norte, ya depende de los cargos, bueno, en fin. Igual la materia prima. Yo veo que asocian estos costos porque puede estarse refiriendo a países, pero bueno. Colocan materia prima, transporte, otros y ya. Estas son cifras que se colocan ahí, que ustedes averiguan. Y yo voy a tener en cuenta el arriendo, la administración, los servicios públicos, yo qué sé. Esta primer matriz que tienen en el Excel es esta de acá. Empezamos con los cálculos. ¿Qué hago? Sumo los costos totales para cada sitio. Para el A, para el B, para el C. Después calculo lo que se conoce como el recíproco. ¿Qué es ese recíproco? No es más que 1 dividido en ese total. 1 dividido en ese total. Y aquí sumo todos los recíprocos. Eso es lo que está en esta matriz. ¿Hasta ahí van bien o tienen alguna duda? Creo que una pregunta es que no entendí bien. Lo que va en mano de obra, materia prima, ¿eso también lo ponemos nosotros? Sí. Ok. Una vez más, para su proyecto lo colocan ustedes. Para taller parcial quiz puede pasar que yo se los coloque o que ustedes lo definan. Ejemplo, para el taller yo se los coloco. Para este taller. Y no siempre se va a colocar lo mismo. Por eso les digo, pues que ustedes digan, no, pues yo de costos voy a tener en cuenta solo 2 cosas o 4, o son más cosas las que debo tener en cuenta. Como se los he dicho en clases pasadas, procuren que sea lo más real posible. No solo por el ejercicio académico, sino de verdad que averigüen los valores que tienen que asumir por esos sitios. Entonces los colocan ustedes. ¿Alguna otra pregunta o hasta ahí está claro?
momento está claro, profe. Vale. ¿Qué sigue después? El cálculo del factor objetivo de cada sitio. Esa fórmula es bastante sencilla, es más no sé, se ve difícil, pero es sencilla. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Esto que está aquí arriba es el recíproco, lo que acabamos de calcular, 1 sobre el total de cada ubicación. ¿Qué es esto de aquí? La sumatoria de todos los recíprocos. Es decir, mi factor objetivo de A, B y C va a ser igual a su recíproco dividido el total. Que eso es lo que está acá. Su recíproco dividido en el total. ¿Hasta ahí van bien o hay pregunta? Bien, profe, gracias. Vale, esa es la primera etapa. Asignar un valor relativo a cada factor objetivo. Es decir, este es el factor, el valor relativo del factor objetivo de A y así sucesivamente. Siguiente etapa. Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo. Para este ejemplo del libro se toman 3 factores subjetivos: clima, vivienda, educación. ¿Qué es lo primero que se hace? Una comparación entre cada par de factor en todas las combinaciones posibles. Es decir, voy a comparar clima con vivienda, clima con educación, vivienda con educación y bueno, no hay más combinaciones posibles. Eso me da 3 comparaciones que debo hacer. ¿Qué pasa si no son 3 factores, sino 4 factores? ¿Cuántas combinaciones puedo hacer? Ya serían 6 combinaciones, por ende 6 comparaciones. Siempre, no sé, voy a suponer, hagan de cuenta que son clima, vivienda, educación y total, pues que es otro factor, supongamos. Clima se debe comparar con vivienda, educación y total. Vivienda se debe comparar con educación y con total. Y educación se debería comparar con total y ahí quedan todos comparados, ¿sí? Serían 6 combinaciones y si son 5 factores pues serían muchos más. ¿Dónde están esas comparaciones? Acá. Una comparación, 2 comparaciones, 3 comparaciones. Entonces si fueran 4 factores pues tendrían que ser comparación 4, 5 y 6 también. Ahora, entro a comparar clima con vivienda o el factor que fuera. ¿De dónde sale ese 1 y ese 0? Ustedes pues que están haciendo el ejercicio van a decidir qué es más importante. Sí, ojo, no estoy teniendo en cuenta la localización. Por lo pronto estoy haciendo la comparación entre los factores. ¿Qué es más importante? ¿El clima o la vivienda? En este caso digo, el clima es más importante para mí. Entonces le pongo 1 y 0 al que es menos importante. Siguiente comparación, clima y educación. ¿Qué es más importante para mí? El clima. Entonces le voy a poner 1 a clima y 0 a educación. Siguiente y última comparación, vivienda y educación. ¿Qué es más importante para mí? Si fuera vivienda le pongo 1 a vivienda, 0 a educación.
Si fuera educación, le coloco 1 a educación, 0 a vivienda. Pero resulta que no, son igual de importantes para mí. Entonces le coloco 1 a ambos como en ese caso. ¿Mm? Hasta aquí. Todavía no me voy a meter con los cálculos. ¿Hasta ahí tienen claro o tienen duda? Sí, profe, está claro. Vale, gracias. Me voy a ir al Excel, que es esta de acá. Esto es lo mismo que está ahí. ¿Qué es lo que sigue? Sumo, totalizo cuánto sacó cada factor. Luego, ¿qué hago? Totalizo eso. Y voy a calcular algo que se llama el índice W sub J, que no es más que dividir el total de cada factor entre ese total de ahí abajo. Y eso es lo que está ahí. ¿Sí está? Profe, pregunta. Dime. En el proyecto estoy viendo que son 4 subjetivos, ¿sí? Sí. Que es seguridad del sector, clima, cercanía, sus flores y población del sector. Entonces, en ese caso irían 4 columnas. Estamos hablando... ¿Entendí bien eso? No te preocupes. Estamos hablando... ¿Columnas te refieres a estas? ¿O a cuáles? Sí, señor, sí. O sea, que factor, Ok. obviamente coloco, pues, eso es lo que está, seguridad, clima, etc. Pero ahí donde dice 1, 2, 3, serían 4. Qué pena con ustedes, me pongo a pie, es que llevo todo el día sentado y ya estoy cansado. Eso fue un poco lo que les hice la aclaración ahorita, que ojo, aquí son 3 comparaciones, no porque sean 3 factores, son todas las posibles combinaciones que tengo de aparejas, ¿m? De todos los factores. Y les dije, si fueran 4 factores, no serían 3 comparaciones, sino 6 comparaciones. ¿Mm? ¿Por qué? Y les decía, supongan que los factores son clima, vivienda, educación y que total es otro factor. Entonces, comparo clima con vivienda. Clima con educación. Y tengo que comparar también clima con total. Seguimos con vivienda y educación. Y también vivienda con total. Y me queda educación con total. ¿Mm? Son 6 comparaciones que tendría que hacer. ¿Sí? Sí, señor, ahora sí. Gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o hasta ahí van? Profe, ese índice, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? No te entendí, disculpe. El índice WJ, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La importancia que va a tener cada factor dentro del análisis. ¿Mm? En este caso, por la naturaleza del proyecto, por el criterio del que esté evaluando, lo que sea, clima vale un 50% y vivienda y educación cada uno un 25%. Es decir, en este caso resulta que clima es mucho más importante que vivienda y educación. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Vamos a seguir, pero ojo, ese vamos a seguir. Hagan a un lado un momento esta matriz. Todavía no la vamos a usar. Vamos a calcular otra matriz completamente diferente. Ahora, vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos acá de comparar
parejas en todas las combinaciones posibles, pero lo vamos a hacer de cada factor con cada localización. Y ya no es cuál es más importante, sino cuál es mejor, pues. Ejemplo, me voy con el clima, que clima es todo lo que tengo acá. Como son 3 localizaciones, son 3 comparaciones. Ojo, si tuviera, por ejemplo, supongamos que son 4 factores. Entonces aquí tengo que hacer 6 comparaciones, ya vimos. Pero supongamos que son 4 factores y 3 localizaciones. Aquí tendría que tener pues 4 factores, y aquí otro pues, el que falta. Y como son solo 3 localizaciones, pues en cada factor serían solo 3 comparaciones. ¿Por qué? Porque voy a hacer ahora comparación entre las distintas localizaciones, entre A y B, entre A y C y entre B y C. Entonces, me voy con el clima. Voy a mirar A y B. ¿Cuál es mejor? No, resulta que las dos están bien de clima, pues, para lo que lo necesite, lo que sea. Ah, ok, le pongo 1 a ambas. Me voy con A y C. No, definitivamente A tiene mejor clima que C. Le pongo 1 a A y 0 a C. Me voy con B y C. No, B tiene mejor clima que C. 1 para B, 0 para C. Me va a saltar los cálculos. Ya ahorita los vemos en el Excel. Me voy ahora con el factor vivienda. Voy a comparar A y B. No, es mejor B que A. 1 para B, 0 para A. Me voy ahora con A y C. Es mejor C. Entonces 0 para A, 1 para C. Y me voy con B y C. No, resulta que los dos están bien. 1 para ambos. Me salto los cálculos, vamos para educación. Mismo procedimiento. Miro A y B. No, resulta que está mejor B. 1 para B, 0 para A. Me voy con A y C. Está mejor C. 0 para A, 1 para C. Y por último, B y C. Está mejor C, entonces 1 para C, 0 para B. Paso a los cálculos, ahora sí. Es esta de aquí abajo. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo que hice acá, lo voy a hacer acá. Sumo, pero entonces ya no estamos hablando de que sumo factores, sino sumo localizaciones en cada factor. Entonces A sacó 2, B sacó 2, C sacó 0 y totalizo. Y paso a hallar lo que se conoce como un puntaje, que de dónde sale, de dividir el puntaje de cada ubicación o localización entre el total. Me voy para vivienda, mismo procedimiento. Sumo cuánto sacó A, cuánto sacó B, cuánto sacó C. Totalizo. Calculo el puntaje. Lo que sacó A sobre el total, lo que sacó B sobre el total, lo que sacó C sobre el total. Me voy para educación. Igual. Sumo cuánto sacó A, cuánto sacó B, cuánto sacó C. Totalizo. Y hallo el puntaje. Lo que sacó A sobre el total, lo que sacó B sobre el total, lo que sacó C sobre el total. Y esa es
esta matriz que está acá. ¿Tienen alguna pregunta? Espero un momento que revisen. Profe, Cuéntame. o sea, el ejercicio que nos dejaste, o sea, vamos a tener bueno, dependiendo si somos cinco grupos diferentes, o sea, resultados, ¿sí? Pues porque Seguramente. yo no creo que, dime, Seguramente tendrán diferentes resultados. porque pues creería pues que cada uno lo calificaría pues a su manera. Total, fíjense que ya ahorita les hablo de esto, no se preocupen. Aquí les coloco, respecto a los factores subjetivos, su equipo tiene autonomía para calificarlos. Y tienes toda la razón. ¿Cómo llegarían al mismo resultado? Pues que todos le pusieran la misma calificación. ¿Gracias? Ok. ¿Listo? Ah, listo. Sí, señor. Vale, Gracias, profe. con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Ahora vamos a juntar esta matriz con esta otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ojo que no voy a hacer ninguna operación. Lo único que voy a hacer es traer información de ambas matrices. Este índice WJ, ¿cuál es? Este que tengo acá. No hice ninguna operación, solo lo traje. Estos puntajes relativos, ¿de dónde salen? Son estos puntajes de acá. Es decir, nuevamente no hago ninguna operación, lo único que hago es traerlo. Pero ojo, si se dan cuenta, aquí tenía la localización y aquí los factores. Aquí lo transpongo, o pues bueno, yo no el libro. Pongo aquí los factores y aquí la localización. Personalmente, yo lo trabajo de una vez transpuesto aquí las localizaciones y aquí los factores, pero lo dejé igualito pues como está en el libro para no confundirlos. Si alguien dice, no, pues yo lo voy a trabajar las localizaciones y los factores. Bien, el cuento es que, ¿por qué les digo eso? Yo no puedo llegar y copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar porque me queda mal. Fíjense que tengo 50, 50, 0, que es 50, 50, 0. Aquí tengo 0, 50, 50, que es este 0, 50, 50. Aquí tengo 0, 33, 67. Aquí tengo 0, 33, 67. Son los mismos datos, pero están transpuestos. Ustedes se van al Excel y es exactamente lo que tengo ahí. Les señalé celda por celda, pues para que no hubiera lugar a confusión. Y el W sub J, pues sale de ahí. Es decir, en esta matriz, hasta el momento, hasta ahí, no he hecho nada, ni sumar, ni multiplicar nada, solo reorganicé la información de las dos matrices anteriores. Y queda esa matriz. ¿Ahí van bien o tienen alguna duda? Bueno, creo que bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto que está ahí, que no es otra cosa
que multiplicar la calificación que obtuvo cada localización en cada factor por su índice. Es decir, lo que obtuvo A en clima por el índice del clima, lo que obtuvo A en vivienda por el índice de vivienda, lo que obtuvo A en educación por el índice de educación, y lo sumo. Eso es lo que está acá. Ya les hablo un poquito de esa función. Para B, lo que obtuvo B en clima multiplicado por su índice más lo que obtuvo B en vivienda por su índice más lo que obtuvo B en educación por su índice. C, lo que obtuvo C en el clima por su índice más lo que obtuvo C en vivienda por su índice más lo que obtuvo C en educación por su índice. Aquí está, tal como se los acabo de decir. Aquí están colocando lo que obtuvo de calificación por su índice, más lo que obtuvo en su calificación por su índice, más lo que obtuvo en su calificación por su índice, y aquí lo totalizan. Para cada localización, para A, para B y para C. Yo hice aquí exactamente lo mismo, pero con la función de suma producto. ¿Qué es la función de suma producto o cómo funciona? Primero yo puedo seleccionar la cantidad de matrices que desee, 2, 3, 10, depende pues de lo que esté haciendo. ¿Qué me hace esa matriz? Justamente me multiplica cada valor de cada matriz con su correspondiente en la otra, es decir, sigue un orden, y me hace la sumatoria. Es decir, aquí al colocar suma producto de estas dos matrices, me multiplica este por este, me multiplica este por este, me multiplica este por este, y me lo suma. Igual acá. Me multiplica este por este, me multiplica este por este, me multiplica este por este, y me lo sumo. Y con C exactamente lo mismo. Profe, que si tenemos que hacerlo con esa función, no lo tienen que hacer con esa función, pero pues nada, yo se las muestro, ya es decisión de ustedes. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de suma producto de matrices de 3, pero cuando uno está trabajando volúmenes altos de información, ponerse a hacerlo uno a uno manualmente, llega a perder uno muchísimo tiempo, pues. Además que se minimiza, casi que se elimina el riesgo de cometer errores si estamos manejando mucha información, de que me salte un dato, de que seleccione el que no es. Ahí va uno un poco más a la fija. Y aquí tengo los factores. Esto pues lo hice yo adicional. Lo único que hice fue traerlos acá para mostrarlos no horizontal, sino verticalmente, como está acá. Que llegamos al mismo resultado del factor subjetivo de A, de B, de C. Aclaro, llegamos al mismo resultado. Van a encontrar pequeñas diferencias en el último decimal, pues en algunos casos. ¿A qué se debe? Pues estoy seguro que en el libro debieron aproximar valores para trabajar. Aquí estamos trabajando con todos los decimales. Así mostremos un decimal, 5 decimales, estamos trabajando con todos. Pero en general el resultado es el mismo. Hasta ahí, ¿tienen alguna inquietud? No, profe. No. Bueno, regálenme un segundo. Listo, la segunda etapa. ¿Qué etapa sigue? Vamos a combinar factor objetivo y subjetivo.
se los voy a mostrar acá. ¿Qué hice aquí? Aquí coloqué cada localización. Aquí traje la información de factor objetivo. ¿De dónde salió eso? De acá. Si quieren, no sé, le pongo más decimales pues para que vean. Y acá también. Es decir, esto que está acá, lo único que hice fue traerlo de acá. No he hecho ninguna operación. ¿Esto de dónde salió? De acá. No hice ninguna operación. ¿Qué es este 75 y 25% que está acá? Yo tengo que entrar a decidir qué tan importantes son para mí los factores objetivos y los factores subjetivos. Y eso lo defino mediante porcentajes, que primero pues tiene que sumar 100%. Aquí vamos a suponer que el factor objetivo es mucho más importante que el factor subjetivo para las personas que están evaluando este proyecto, y le asignaron 75% al factor objetivo y 25% al factor subjetivo. Pudo pasar, bueno, para mí es más importante el factor objetivo, pero tampoco tan importante. Voy a ponerle 60 y 40. O bueno, es un poquito más importante, pero casi que igual, entonces va a ponerle 55-45. O es muchísimo más importante, pues va a ponerles 80 y 20. Va a haber casos en que no, para mí es más importante el factor subjetivo. Entonces le voy a poner 75 y 25, pero 25 al objetivo y 75 al subjetivo. Para su proyecto, ¿quién define eso? Ustedes. Que son igual de importantes, 50-50. Para el taller, ahí está clarito, los factores subjetivos tienen una importancia del 60% y los objetivos del 40%. ¿Vale? ¿Qué sigue? Sencillamente multiplico para cada localización el factor objetivo por su porcentaje y lo sumo con el factor subjetivo por su porcentaje. Así para cada uno. Multiplico factor objetivo por su porcentaje, multiplico factor subjetivo por su porcentaje y lo sumo. Eso es lo que está acá. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Bueno, pues aquí colocaron primero el porcentaje, ya me quedo ahí de segundas, pero es exactamente lo mismo. Hasta ahí. Todo claro, espero. Todo claro, profe. Vale, ¿alguien está mirando el Excel o...? Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Último paso, pues selecciono la ubicación que tuvo la mayor puntuación. En este caso es la B. Y ese es todo el procedimiento para, tener en consideración algunos factores subjetivos, unos objetivos, y de cierta manera decidir objetivamente, y digo de cierta manera porque, una vez más, no sé, yo estoy decidido a que tiene que ser esa
no sé, porque me pareció más bonita la decoración, por poner un ejemplo. Y yo considero dentro de factores subjetivos decoración, no sé, se me acaba de ocurrir. Y le pongo esa muchísima importancia y le pongo la más alta calificación en la localización que me interesa. Pues por supuesto va a jalar muchísimo el resultado hacia allá, aun cuando hayan más factores subjetivos, más factores objetivos. Y adicionalmente pues le pongo no, que factores subjetivos vale el 80 y objetivos el 20. Un poco lo que les decía, estoy como manipulando para que me salga ese sí o sí como sea. Esa es toda la explicación. Ese cronograma lo dejamos para la próxima clase. Pero pues, que les digo, tienen un Excel con una plantilla para el cronograma, si quieren irlo mirando para esta clase, para otra, en fin, les puede servir para varias cosas. Con sus respectivas instrucciones está la plantilla, pero de esto hablamos más en profundidad en la próxima clase. Ahora, Profe, cuéntame. ¿tú nos compartes por favor ese Excel? Ese Excel ya está en el Drive, yo les dije. ¿Sí? No lo veo. Veo taller No. de matrices, desarrollo. Fíjate, hay una carpeta que dice clases. Ah, ok. Ya Ya la vi. Sí, matriz de localización. Sí. Ok, listo, vale. Gracias. ¿Listo? Vale. Javier dijo algo, qué pena. No, que ya estoy, que lo acabo de subir. Sí, no, pues desde antes de iniciar la clase, pero, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Empiecen a hacer el taller. Creo que alcanzan a terminarlo, pero igual, pues nada, si no, a más tardar antes de iniciar la próxima clase, en equipos. Ahí está la información clara. La próxima clase solo les voy a hacer quiz de Sonstein y Thaler realmente, pero voy a asumir que van a leer el capítulo 10 y para el jueves capítulo 11, es decir que de aquí a 8 días, en teoría por lo menos, ya se han leído los 11 primeros capítulos del libro de Zapac. ¿Qué vamos a hacer el jueves en 8 días? Unas exposiciones que yo les reparto los temas, pero ahí sí ya estamos hablando de exposición 20 minutos, bueno, ya les hablaré de eso un poco más el lunes, pero pues también temas sencillos pero importantes dentro del proyecto, como es un poco más el tema legal, el tema ambiental, el tema estratégico, un poquito más a profundidad, pero pues fáciles de manejar. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Ya voy a mostrarles sin lo financiero todo lo que debe llevar el proyecto que están trabajando, que van a trabajar, no sé. Detallado pues hasta antes de lo financiero, que igual es lo que más tiempo les va a comer. Chévere que lleguen a final del segundo corte habiendo desarrollado todo lo del proyecto excepto lo financiero. O sea, el lunes se los digo detallado, ya es decisión de ustedes, no es para entregar en el segundo corte, es para entregar a fin de semestre, pero chévere y sugerencia, no se dejen colgar, esperar pues a desarrollar todo en el tercer corte. Les entrego eso, les muestro los temas de exposición, les voy a entregar notas de lo que va, quizzes, talleres, ejercicios resueltos, todo. Voy a hablar un poco del tema de cronograma de actividades. Y con las exposiciones de ustedes el jueves cerramos primer corte. Como habíamos hablado inicialmente, para primer parcial de este lunes en 8 días.
es decir, el 22 creo que cae, igual les había mostrado en una diapositiva, creo que es 22 de febrero. ¿Ya han definido algo de parcial con el profesor, profesora con quien tienen el lunes también o no? No, señor, pero Bueno, por si acaso pues ya saben, eh, así están por lo pronto las cosas conmigo. Nada, voy a esperar acá, supongo que están trabajando en el taller, cualquier cosa me preguntan, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale,